Muy buenos días, amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con Luis Barrantes, director ejecutivo de FEDOMA, porque se va a discutir en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para modificar los planes reguladores. Recordemos que en muchos cantones hay problemas con las actualizaciones de planes reguladores y esto ha evitado inclusive situaciones de construcción de zonas francas, de la parte industrial, de la parte turística, en algunos cantones, principalmente la zona occidente. Luis, ¿cómo se analiza por parte de FEDOMA este proyecto de ley que ya se encuentra en la Asamblea Legislativa? Creo que todo agradecerle a usted, Rodolfo, y un saludo a todos los que nos ven en sus diferentes plataformas de Periódico Mi Tierra. Agradecerle la oportunidad de explicar este proyecto de ley que yo digo que hay proyectos de ley o temas que son transversales a lo largo y ancho del país. Y este es uno de esos. Bien lo dice usted, todos nuestros territorios, por un tema legal, inclusive y constitucional, la Sala Cuarta lo ha dicho, el ordenamiento territorial le corresponde a los gobiernos locales. Sin embargo, Rodolfo, en Costa Rica la ley de planificación urbana nace en 1968. Imagínese usted la realidad histórica en Costa Rica en 1968, cómo puede haber sido Grecia aquellos años acá en 1968, o cualquiera de nuestros cantones de Costa Rica, ¿verdad? Y nace con una realidad histórica diferente, pero que además en el tiempo se fueron consolidando resoluciones, interpretaciones, de alguna manera forzando, diría yo, jurisprudencia, para que todo el centralismo del desarrollo urbanístico de un país quedara en un departamento de limbo, que es el Departamento de Desarrollo Urbano. Entonces, hoy todos los planes reguladores de todo el país, sea para hacerlos nuevos o sea para modificarlos, tiene que ir a todo un proceso cantonal, pero con el visto bueno definitivo del limbo. Entonces, desde un departamento en San José se quiere planificar todo el desarrollo urbanístico y desarrollo pues, de planificación de un cantón. Imagine usted lo que es pensar uno que de ese departamento se pueda planificar Los Chiles, Guatuso, La Cruz, Corredores, Zarcero, Grecia, San José. O sea, eso realmente no tiene ninguna lógica histórica hoy. ¿Y qué es lo que pasa? Que las alcaldías, los consejos municipales, hacen un esfuerzo para tratar de llevar un plan de ordenamiento territorial y se lo devuelven del Departamento de Urbanismo del Limbo, se vuelve a arreglar, se vuelve a corregir, y eso es un tema que nunca termina. Si usted analiza los planes reguladores nuevos o reformados en los últimos 15 años, son muy pocos. Si usted pide un historial al Limbo, cuáles son los que realmente han autorizado en los últimos 15, 10 y 5 años, son pocos porque el sistema se volvió totalmente restrictivo. Y eso primero es un error por una sencilla razón, porque no son las comunidades las que realmente deberían tener el control de la modificación o la elaboración de un plan de ordenamiento territorial, pero además, Rodolfo, nace con un concepto que yo creo que es erróneo. Lejos de regular, lejos de ser restrictivo con los ciudadanos, con los emprendedores, con el desarrollo urbanístico, etcétera, debe ser un tema de ordenamiento territorial armonioso con el sector de emprendimientos, con el ciudadano, con la parte ambiental y con la parte social. Y esa parte es lo que este proyecto de ley busca. Hace como un año, Rodolfo, año y medio, nosotros simplemente vimos que era imposible seguir trabajando bajo el esquema que tenemos. Como dice aquel famoso refrán, si usted sigue haciendo lo mismo que siempre ha hecho, pues tendrá los mismos resultados. Y fue donde nos sentamos a hablar con expertos en materia de planes reguladores que nos ayudaron a elaborar esta propuesta para que se revierta este proceso y que sean las municipalidades las que tengan el control y que el INPU se quede como un ente asesor con una política nacional donde ahí sí le diga al país cuáles son los lineamientos generales de los cuales se debe elaborar el plan regulador. Este expediente es el 23.829 y bien lo dice usted, está en la corriente legislativa, lo firmaron más de 20 diputados, lo encabezó el diputado de Palmares, Luis Diego Vargas, y ahorita estamos trabajando desde el despacho de la oficina del diputado don Mauricio Alvarado, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, y don Luis Diego, que tiene el proyecto en la comisión, para ver si lo dictaminamos lo más pronto posible y que se pueda enviar a consulta a todas las municipalidades. Ahora, ¿qué es lo que busca el proyecto, Luis? Puntualmente, Rodolfo, lo que dice es que ya los planes reguladores no tienen que ser aprobados por el Departamento de Desarrollo Urbanístico del Limbo, sino que serán aprobados por las municipalidades, pero con una diferencia
importantísima, Rodolfo, que nazca de las consultas a las comunidades. No sé si ha tenido 8 o 9 distritos, pero 7. Los 7 distritos de Grecia, que tengan la posibilidad, sus habitantes, Rodolfo, ¿quién más que la gente de Tacares conoce Tacares o la gente de Santa Gertrudis? Prácticamente, Luis, en la parte alta de toda esta zona occidente es casi imposible casi construir, ¿verdad? Claro, que además es otro tema, Rodolfo. Hay leyes que ya están dadas anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, las zonas de protección. Tú lo sabes que las zonas de protección, por ejemplo, Sachi, los bajos del Toro Amarillo, toda esa parte alta, las Trojas para arriba, casi el 67% de zona de protección. Esa zona ya está protegida por las leyes nacionales. Las zonas de protección con los ríos o con las quebradas. O sea, son zonas que ya por ley simplemente tienen que protegerse y eso está muy bien. De hecho, pues me parece algo estratégico para el país. Sin embargo, esto lo que le dice a las alcaldías es, vayan a las comunidades, con el síndico, con el consejo de distrito, con las asadas, con las acciones de desarrollo, con los habitantes de ese cantón y digan, ok, nosotros queremos desarrollar nuestro cantón bajo este lineamiento y respetando lo que establece esas políticas nacionales. Es que es ilógico pensar que desde un departamento en San José se pueda pensar de que vamos a hacer el desarrollo de San Luis de Grecia, por ejemplo, o de San Pedro, de Sarchivo, o no sé, Llano Bonito, Naranjo. O sea, todos estos cantones tenemos características diferentes. ¿Quién las sabe? Los gobiernos locales y las comunidades. Y hoy, que es un tema que nosotros queremos promover mucho en este proyecto de ley, hoy la ciudadanía de Rodolfo está muy informada, que sea parte activa de este proceso y por los medios tecnológicos, así como que usted nos hace la entrevista o por, no sé, diferentes plataformas, se pueda poner ese documento para que la misma gente sienta que es algo que no le están imponiendo, sino ellos lo están desarrollando. ¿Con quién? Con el gobierno local, la alcaldía y con los consejos municipales. Es un tema fundamental que para nosotros es estratégico. Y un tema, Rodolfo, que la ley de 1968 obligaba al departamento, bueno, al INBU como institución, a generar el Plan Nacional de Desarrollo Urbanístico. Rodolfo, nunca se generó. O sea, pasaron más de 50 años y no se ha desarrollado ese plan nacional. Estamos diciendo que se le da 2 años al INBU para que desarrolle un plan nacional donde establezca las políticas generales del país, donde los municipios sepan por dónde poder trabajar. Eso para nosotros es fundamental. Y segundo, y tercero, que para mí también es estratégico, muchas instituciones se fueron inventando de camino metodologías, que los IFAs, que las matrices ideológicas, pero estamos diciendo que... Correcto. Entonces, con esas zonas o con este tipo de instrumentos, lo que estamos diciendo es, bueno, que esa coordinación interinstitucional, el INBO, coordine con ellos y se lo den a las municipalidades como instrumentos válidos. Entonces, ¿quién aprobaría una modificación del plan regulador si no es el INBO? Los consejos municipales. Correcto, pero con consultas a los distritos desde el inicio de su trabajo. Entonces, o sea, que esa es la base del proyecto. Exactamente. Que sea local. Que sea el cantón. ¿Cómo le va a planificar usted el desarrollo a Naranjo, siendo de Grecia o viceversa, o San Ramón a Palmares? Cada cantón para eso tiene su gobierno local y para eso tiene que ser un trabajo articulado con las comunidades para que se pueda desarrollar el desarrollo de su propio cantón. Es el trabajo, nos toca a nosotros y ahí sí yo creo que... bueno, y un tema importante, Rodolfo, con esa pregunta es que una vez que el plan ya esté, digamos, elaborada la propuesta, se le manda al INBU para que ellos le den una revisión técnica y haga recomendaciones de qué se le puede incorporar a ese proyecto de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Urbanístico y de las políticas generales. Pero ya no va a ser un cuello de botella que no va a decir, no, eso no pasa porque no nos gusta la forma de redacción o porque no traen tal documento. Y usted es un tema que nunca termina. A ver, Rodolfo, la plata que han invertido las municipalidades en contratar consultores o inclusive fundaciones de las universidades públicas es mucha. Y desgraciadamente no pasa. Y lo más grave, y eso para mí es que eso también el proyecto de ley lo limita, hoy el INDU cobra a las municipalidades si quieren hacer un convenio con ellos para ayudarles a hacer el plan regulador. Y resulta que a pesar de que cobran, no garantiza que los planes vayan a pasar en el... ¿Cómo está el asunto de los planes reguladores en la zona de Occidente? Bueno, ¿qué se tiene? Pero tiene que utilizarlo. O sea, aquí está en ese proceso. Claro, es una muy buena pregunta. Son pocos los que lo tienen, porque muchos los que prefieren decir, bueno, para meternos en un mundo que nunca va a terminar, nos quedamos con las normas supletorias. Y es más grave. Cantones como San Ramón no tienen plan regulador. ¿Y qué es lo que pasa? No es porque no quieran, es porque simplemente la metodología es interminable y se desvía la atención para un alcalde que el periodo relativamente es corto y no termina, se desgasta y termina con las comunidades pues de alguna manera incómodas, con toda justa y razón, porque le imponen desde San José al alcalde una forma de cómo tiene que hacer las cosas en el gobierno local. Entonces, muchos no lo tienen,
y los que lo tienen, como el caso de Archivo de Grecia, están desactualizados. Casos Archivo desde el año 2004, Rodolfo, está el plan regulador. ¿Y por qué no se ha modificado? No porque no haya existido voluntad, ha existido voluntad de las partes que han estado ahí. El tema es la metodología que no lo permite que se pueda desarrollar. Este proyecto de ley, Rodolfo, yo te le garantizo que pasa y cambia la estructura de este país. Cantones como Grecia, Rodolfo, le urge un plan de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Todo. Grecia es un cantón impactado en todos en sus 7 distritos, perdón. Grecia tiene, por ejemplo, la parte de Alta San Luis, eso es precioso. La parte de San Juan, la parte de San Isidro, ahí se ocupa un ordenamiento muy sensato para ser amigables con el desarrollo de otra índole, que no es el de abajo, que es la parte turística, que son nomás digitales, etcétera. Pero ¿qué pasa? Mucha de la parte agropecuaria no se pueden subdividir propiedades de 5.000 metros cuadrados para abajo. Si una persona no puede heredarle a un hijo 500 metros cuadrados teniendo tal vez 3.000 o 4.000 metros cuadrados. Entonces, todas esas limitaciones es la que nosotros consideramos que cada cantón debe de hacer su análisis, es decir, este es el camino que nos corresponde. Claro, repito, con la asesoría del INBU en la parte técnica y que toda la institucionalidad del país dé las herramientas que ellos mismos fueron creando para nosotros poder desarrollar su plan. Es hora de Café y Palabras, conociendo más de la política, la economía y la sociedad de Costa Rica y el mundo, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya, porque la política sí importa. ¿Qué tal? Buenos días, amigos. Espero se encuentren muy bien. Les habla su amigo Claudio Alpizar, aquí en Café y Palabras, su programa, con la ilusión de que podamos tener un programa de su agrado. Vamos a entrevistar hoy a don Luis Antonio Barrantes, que es el director de una organización que aglutina municipios de Occidente y que tiene interés de seguir desarrollando un tema que estuvimos hablando con el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos la semana pasada, don Marcos Zúñiga, que es el tema de los planes reguladores. Con él vamos a tener la parte importante de nuestro programa que usted puede sintonizar en Ticavisión Radio o Televisión y también, por supuesto, en forma simultánea a través de nuestro canal de Café y Palabras en YouTube. Ya vamos a conversar con Luis Antonio, pero vamos antes a Así Pienso. Así Pienso, con Claudio Alpizar. En estos días, la mala información manejada por el presidente de la República, que ya es costumbre, el presidente nuestro, y el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, han hecho creer a algunos ciudadanos que hay una plata, hay varios miles de millones aglutinados por la Universidad de Costa Rica que no los está utilizando, que están durmiendo el sueño de los justos hay. Yo les voy a dar una explicación sencilla a usted. Hay presupuestos y hay dineros que reciben las instituciones del Estado o que son cobrados mediante impuestos que tienen destinos específicos. Eso quiere decir que si usted le entra una cantidad de dinero, tiene que invertirla en algo que previamente se definió. Usted y yo terminamos muy frustrados cuando nos dicen que la plata de la gasolina tiene un destino específico, que es para mejorar las carreteras del país. Usted y yo terminamos frustrados cuando nos dicen que el marchamo lo pagamos para tener mejor circulación y mejores carreteras en el país. Y encontramos las carreteras cada día con más huecos, sin pintar, sin ojos de gato que nos ayuden en las noches, carreteras realmente donde hay que demostrar habilidad para manejar. Y usted dice, pero yo pago mucho por marchamo, yo pago mucho por el tema de la gasolina para tener mejores carreteras y no las estoy teniendo. Y esas leyes que fueron creadas en estos dos ejemplos, estos dos impuestos, tienen un destino específico. Es para carreteras, es para desarrollar caminos vecinales, es para que las municipalidades también puedan trabajar. ¿Por qué no se hace? Bueno, porque resulta que muchos de esos dineros del marchamo y muchos de esos dineros de la gasolina que tienen destino específico, que van al Poder Ejecutivo, terminan en la caja única del Estado. Entonces, el Estado coge esos dineros que tenían un destino específico para ejecutarlos en otras actividades que no son la mejoría de nuestras carreteras. Bueno,
¿Por qué este ejemplo? Porque en el caso particular de la Universidad de Costa Rica, tiene unos dineros, sí, los tiene ahí en cuentas corrientes de bancos del Estado, que no los puede utilizar en otras actividades porque tienen un destino específico y hace correcto la Universidad de Costa Rica. Esos dineros solo pueden ser utilizados para desarrollo de infraestructura, para desarrollos de centros de investigación, en desarrollo, y no los puede utilizar ni para planilla ni para los estudiantes porque tienen un destino específico. O sea, las universidades cumplen con esa norma que normalmente el Poder Ejecutivo, este y los anteriores, no cumplen cuando se habla de destinos específicos, de impuestos con destinos específicos. Pero también cuando se revisa el presupuesto de la Universidad de Costa Rica, se encuentra en que su ejecución es de un 97%. O sea, desearían los ministerios, las instituciones autónomas de este país, tener la ejecución del 97% del orden que tiene la Universidad de Costa Rica en la ejecución de su presupuesto. Entonces, esos argumentos que dio el presidente de la República y que dio Nogui Acosta, como siempre, para mentir, para engañar, para indisponer a la gente con personas o con instituciones, son falsos. En la Universidad de Costa Rica y las demás universidades se respetan los ingresos de dineros que entran para destinos específicos, algo que este Poder Ejecutivo y otros no hacen, como en el caso que le puse a usted, del impuesto para la gasolina y del impuesto en el marchamo. Estamos en Café y Palabras, porque la política sí importa. En breve volvemos con Café y Palabras, con Claudio Alpizar. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos. Así que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas al adquirir un kit prepago Colby con tu celular favorito. Además, si activas tu plan dominio, prepago, chip prepago, paquetes de internet seleccionados y de entretenimiento, podrás participar por tarjetas de regalo de 200,000 colones. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpizar. Gracias amigos y amigas por continuar en la sintonía de Café y Palabras y por esa fidelidad que tienen siempre con su programa. Como les prometí, aquí está con nosotros Luis Antonio Barrantes Castro, quien fuese en algún momento diputado de la República en la Asamblea Legislativa y también alcalde en el cantón de Sarchí. Hoy Luis Antonio es el director de la organización que aglutina los gobiernos locales de Occidente y tiene una visión muy interesante sobre un tema que es fundamental hoy en día, que son los planes reguladores. Luis Antonio tuvo la oportunidad de escucharnos, creo que fue para ver el viernes pasado o el miércoles pasado, que tuvimos a Marco Zúñiga, el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, y quien hizo un planteamiento sobre el tema de los planes reguladores. Pero hoy queremos oír a Luis Antonio, que por su experiencia municipal, sin duda va a ser muy importante para ampliar ese conversatorio que tuvimos la semana pasada con Marco Zúñiga.
Muchas gracias, Luis Antonio, por estar acá con nosotros. Tenés apagado el micrófono, Luis. Muchas gracias, Claudio. Muchísimas gracias a todos los que nos ven en sus diferentes plataformas. eh, en este programa tan visto a nivel nacional y yo creo que de importancia para efectos de formar opinión y criterio en temas tan delicados y yo diría que tan transversales en todo el país. Hay temas que uno puede pensar que son puntuales, digamos, que puede ser de un cantón, que puede ser de una región, pero el tema de los planes reguladores va mucho más allá que un cantón o una región. Tiene que ver con todo este país que tiene un montón de aristas para uno poder enfrentarlo y analizarlo y buscar soluciones. Después de pues, haber pasado por muchos años, como usted ya nos planteó, desde la Asamblea Legislativa, que uno sabe cómo se enfrentan los problemas en la Comisión de Asuntos Municipales, que por cierto, hace poco estaba pensando en eso, cuando yo ingresé en el 2006 como diputado de la República, me acuerdo que votamos por Francisco Antonio Pacheco para la presidencia. Ahí recuerdo haberlo conocido a usted, por cierto. Y Ujú, Francisco correcto. Antonio queda con una propuesta nuestra en aquel tiempo como fracción de solicitarle que se creara la Comisión de Asuntos Municipales permanentemente. No existía, era una figura que estaba como una comisión simplemente especial que fenecía, ¿verdad? Y eso pues ha traído algunos cambios importantes en el país. Sin embargo, uno estuvo ahí, sabe el tratamiento que se le da a esta comisión con los proyectos de ley. Y después, como usted lo plantea como alcalde, como miembro de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, como presidente de la Federación de las Municipalidades de Occidente. También me di cuenta de esa otra parte de día a día, que es el otra parte del cuento que uno vive ya en práctica, o sea, ya en el Ujú. campo, ya como alcalde, todo lo que nosotros tenemos que lidiar día con día, las personas que están hoy ejerciendo el cargo. Y la otra parte, como lo plantea usted, pues como director ejecutivo de la Federación de las Municipalidades de Occidente. Nada más aclarar que el Código Municipal permite afiliarse a las municipalidades. Ni siquiera habla por regiones, pueden afiliarse por temas o por regiones o por lo que consideren oportuno para dar luchas en conjunto. Y En esta dirección, que para aclaración de nuestros televidentes y oyentes, ¿cuáles municipalidades están agrupadas en esta organización que estás dirigiendo? sí, en este momento tenemos 10 municipalidades Ujú, y una intendencia. Recuerden que en Costa Rica hay creo que son 8 intendencias en este momento. Está la municipalidad de Río Cuarto, que anteriormente era de Grecia. Cuando se hizo correcto. cantón, pues se quedó afiliada con nosotros. Poás como cantón, Grecia, Atenas, San Mateo, Sachí, Naranjo, Zarcero, Palmares, San Ramón y el Consejo de Distrito, perdón, de Peñablancas. Son 10 municipalidades y una intendencia que representan, Claudio, más o menos el 70% de los gobiernos locales de la provincia de Alajuela. Y pues es un poco porque el Código Municipal establece esa figura como para que las municipalidades e intendencias puedan tener un mayor fortaleza. Ahorita estamos trabajando temas muy importantes. Uno de ellos es la carretera San Ramón-San José. Tenemos la ilusión que el próximo año podamos ya empezar con la construcción de las intersecciones de Agresia con la Ruta 1, Naranjo y San Ramón, que son fundamentales para nosotros. Y así muchos temas más, ¿verdad? Dentro de esos temas, Claudio, está este tema precisamente. ¿Cuántos, para ir calentando sobre el tema, cuántos de esos municipios que están agrupados tienen hoy plan regulador? Te Muy pregunto porque pocos, decía don Marcos Zúñiga que habían 40, si mal no recuerdo, 40 municipalidades de las sí, 84 que no tienen plan regulador. Y del 50% que tienen plan regulador, había como un 25, si mal no recuerdo, por sí, ciento, que ya están caducos. O sea, las municipalidades de nuestro país caminan con planes reguladores caducos o sin planes reguladores prácticamente en un 75%. Entonces, la primera pregunta, ¿cuántas de esas municipalidades tienen plan regulador? ¿Y qué opinión te parece a vos de los planes reguladores? ¿Son importantes o no son importantes? sí. Bueno, en esa parte comparto totalmente con don Marcos, o sea, lo tiene muy bien mapeado. Dolorosamente en Costa Rica son muy pocas municipalidades que efectivamente tienen un plan regulador y en operación así real y efectiva con el objetivo que buscó la ley de planificación urbana, muy pocas, Claudio. Ujú, Aquí en Occidente de los cantones nuestros no pasa más de 4.
de los que recuerdo, Sarchi, Naranjo, creo, en fin, son muy poquitos, pero vamos a ver, el tema de fondo, y es el tema que tal vez yo quería compartir con usted y con los ciudadanos, y de hecho vamos a consolidar algo que iniciamos hace un par de años y que yo sentí la obligación de poder explicar a los costarricenses para ver si logramos llevar este mensaje y podemos hacer este cambio para bien del país. Ujú. Eh, ¿Cómo nacen los planes reguladores? Nacen con la ley de planificación urbana, allá por el 68, si mal no recuerdo, y la ley de planificación urbana establecía yo creo que fue una buena ley en su momento, en el sentido que buscaba cómo ordenar el territorio nacional de una forma planificada. Digamos, la ley tenía esos pilares que de alguna manera, pues hoy algunos de ellos siguen siendo muy valiosos, y entonces nace con un concepto de que se genera un IMBO, una figura que ni siquiera es, pues una, qué sé yo, presidencia ejecutiva, perdón, un instituto como el INA, como el ICE, como Y una institución autónoma. exactamente. Nace como una figura, pues que depende del MIBA hoy y que muchas veces está de recarga a la misma persona que está en el ministerio como presidente ejecutivo del INE. Correcto. Yo creo que, bueno, eso estuvo bien, pero nace con un concepto que en el tiempo se fue consolidando muy peligroso. Yo no sé por qué Costa Rica tenemos el sentir, Claudio, que entre más regulemos estamos mejor. Ujú. O sea, que si nosotros tenemos una cuestión reglamentada o puesta por ley, por constitución, por decreto, por reglamento, etcétera, o directriz, que eso va a estar bien. Y ese es un principio que muchas veces no cumple el fin de fondo, porque vamos a ver, el control es un fin, perdón, es un medio para un fin mayor, no es un fin en sí mismo. El control Ujú. debe ser una figura importante para tenerlo siempre presente, pero muchas veces nos excedemos. Yo no, tengo que decir que no soy muy afín a aquel señor famoso nicaragüense de Pastora, pero alguna vez dijo algo que nosotros los costarricenses nos habíamos enredado en los propios mecates en tanta regulación y que mientras desregulábamos los nudos que teníamos, de pronto otros países avanzaban más rápido. Y eso pues creo que tenía algo de razón en eso. Ujú. Vamos a ver, cuando se generan esos planes reguladores se fueron consolidando como eso, como un concepto regulador y no como un concepto de ordenamiento territorial. ¿Qué es lo que busca la ley? Que por cierto, algo curioso, la ley establecía que se tenía que establecer un plan nacional de desarrollo urbano. Y Claudio, nunca se hizo. O sea, tenemos, no sé, más de 50, no sé cuántos años de que la ley se promulgó y nunca se ha hecho. De hecho el año pasado, el diputado de Palmar, Luis Diego Vargas, que presenta este proyecto de ley, junto con 20 firmas más, se le consultó, creo que fue el año pasado o año y medio, a doña Jessica Martínez, que era en aquel tiempo la presidenta ejecutiva del IMBU, y pues ella reconoce que no se ha hecho un plan Nacional. nacional de desarrollo urbano. Entonces, ¿cómo usted como país, para arrancar con este tema, puede pretender ordenar los cantones si no hay un plan nacional que tenga las políticas bien claras? Y desde ahí hay una falencia. Eso es un tema de fondo, o sea, se tiene que hacer un plan nacional del Estado costarricense, no se ha hecho. ¿A quién le corresponde? Por supuesto que al gobierno central de la República con la institucionalidad que le permite esta ley. Eso sería el Ministerio de Planificación, el que debería estar imbuido en ese plan nacional. Eso es uno. El otro tema que tiene que ver con otro tema ligado a esto, pero que no está directamente en la ley, que también lo he dicho en su momento, Costa Rica generó una regionalización complicadísima. En el año 1979, siendo Rodrigo Alberto Carazo Odio presidente de la República, genera una regionalización que hasta el día de hoy funciona, que son 5 regiones del país. Entonces usted agarra el Valle Central, que es toda la parte que viene casi de Turrialba, pasa por todo el GAM, pasa por Alajuela y sigue por todo Occidente y va a llegar allá casi a Punta Arenas, ¿verdad? Entonces, esa planificación regional nos ha permitido tener un orden desordenado. ¿A qué me refiero? En algunos cantones, y aquí en el occidente, para dar ejemplos, el Ministerio de Educación Pública planifica con la región de ellos, planifica con la región occidental, digamos, Palmares, San Ramón, Zarcero y creo que Naranjo. La otra parte lo ve otra parte, Alajuela, o sea, ya lo que es, creo que es Sarchí, Grecia, Poás. Entonces, algo que debería ser una región única occidente como tal en planificación que permita ir ligado con ese ordenamiento territorial, no existe. Y entonces usted ve que la fuerza pública invierte en algunos territorios,
el MEP invierte en otros territorios con otra zonificación, y esta zonificación que se hizo en el año 79 fue modificada después en el tiempo. Creo que Oscar Arias en su primer gobierno pues lo modificó un En poco, pero el sin se- embargo sigue mm, estando. Ujú. yo recuerdo que, te detengo ahí nada más porque yo recuerdo, conozco del tema, porque Ujú. quien fuera en vida, don Wilbur Jiménez Castro, Ujú. un mentor muy importante en mi desarrollo profesional, fue el que planteó esa regionalización, que habla de la región Chorotega, la región Huetar, bueno, son Cinco, seis regiones, son seis. seis. Ujú. Seis, sí, y recuerdo que las plantearon, porque era la región central, región Chorotega, Pacífico Brunca, Central, la Brunca, la Huetar Atlántica y la Huetar Norte. correcto. Y fíjate que yo recuerdo que a los años él me planteaba que tal y como vos lo decís, eso se había desvirtuado de alguna manera y que se había planteado, y era lo que le decía yo a Marco Zúñiga el día de la entrevista, se había planteado porque las provincias no son representativas de las relaciones que hay Correcto. entre municipalidades o cantones que se encuentran más cercanos, ¿verdad? Un ejemplo que siempre pongo, Sarapiquí pertenece a Heredia solo por el mapa, pero la verdad es que su relación es con los cantones del norte Claro, de claro. nuestro país. Entonces yo recuerdo que eso tenía un gran sentido también porque lo que se pensaba era que con esas seis regiones también los diferentes órganos del Estado, se llamara Ministerio de Planificación, se llamara Obras Públicas y Transportes, bueno, el mismo INBU, Ujú. todas las instituciones del Estado debían tener al menos una oficina central en cada una de esas regiones atendiendo los intereses de cada una de las municipalidades que estaban agrupadas en esa Claro. región. Pero eso se dejó de hacer o no se hizo nunca al final de cuentas. O no, o Claudio, respondía a una realidad costarricense que era de aquel momento, ¿verdad? Porque pensar en aquellos años, pienso yo, en estos cantones, probablemente respondía como región. Yo sí sé que ahí hubo una reforma, por cierto, lo hizo la exdiputada Yoleni León, que está creo que ahora en Sí, el IMSS. sí hubo una ley que aprobaron Sí, recientemente. que está en ese proceso tratando de incorporar, pero se han empezado a generar, o sea, es algo raro, se han empezado a generar comisiones de comisiones. La comisión de coordinación interinstitucional, la comisión de emergencia, la comisión de eso. Entonces lo que se tiene que hacer es más bien simplificar en regiones comunes, muy comunes, con la realidad nuestra hoy día, y después generar figuras organizativas que respondan a esa planificación, esa organización. Correcto. Y ahí los planes reguladores juegan un papel importante, o yo diría transversal, repito, desde el inicio en este país hasta el final, en lo largo y ancho. Dicho eso, bueno, que es un parte de referencia a lo que tenemos hoy, recordemos, Claudio, que los gobiernos locales, hasta el año 1998, creo que fue el exdiputado Juan Luis Jiménez Zúcar que metió la reforma del Código Municipal, la alcaldía no existía. Existía un ejecutivo municipal que era súper endeble, supuesto, porque llegaban los regidores de mayoría del Consejo Municipal y en una mala mañana le decían al ejecutivo, pues llamaba ejecutivo municipal, porque era un ejecutor, le decía, usted no Claro. tiene trabajo, se acabó y viene el que sigue, ¿verdad? Bueno, eso cambia en el 98 y empieza a generarse un poquito más del concepto de autonomía que para mí ha sido tan vilipendiado en este país. Porque ciertamente los constituyentes nuestros, Claudio, eso sí es un tema que está consagrado en la Constitución, pues se pensó en Correcto. autonomía. Sin embargo, cuando usted va a ver la autonomía funcional, no es cierto. Y el tema de los planes reguladores sigue siendo lo mismo. Y yo he tenido que decir, Costa Rica o le apuesta a la verdadera descentralización, sabiendo que eso es un trance que tenemos que pasar como país, por supuesto, con una ayuda del Estado costarricense, con sus políticas nacionales, con sus guías, con su planificación, o no le apostamos a la descentralización. O los planes reguladores los hace para caer en el tema el INBU y los entrega en tiempo lógico, prudente y normal, o lo hacen las municipalidades, como ha dicho la sala constitucional. Claudio, la sala ha Vos dicho, me comentabas fuera de programa que hay un centralismo bestial, así lo definías vos, en el departamento encargado de esto en el INPO, el así que se es llama planificación urbana. planificación urbana. ¿Por qué? Porque vamos a ver, cuando empezó a darse la ley en los años 70, 80, pues primero no estaba la ley orgánica del ambiente, no estaban otras reformas del país que fueron consolidando, un montón de instituciones que se fueron inventando instrumentos que teníamos que entregarle o tienen que entregársele para poder cumplir con lo que ellos piden. Y el Departamento de Urbanismo, que por ley, ahí sí establece, debe, ojo qué peligroso, debe aprobar los planes reguladores de cada cantón.
Y eso se mantiene intacto al día de hoy. Pero Al ve qué nue- interesante, pero ve qué interesante. Antes nos habías dicho que es un dato que no se nos te puede olvidar a quienes nos están escuchando, que no teníamos Plan Nacional Regulador, ¿ok? Que debería hacerlo el INBO y Planificación, el Ministerio de Planificación. Así Bueno, es. si no tenemos eso, ¿con base a qué criterios esa Bueno, oficina de planificación urbana decide lo que pasa en los 84 cantones? muy buena pregunta, porque es Ujú, el tema de fondo. Nosotros lo hemos reiterado a ellos. O sea, ¿con base en qué políticas nacionales de un plan, no de que se le ocurrió a una junta directiva o se le ocurrió a algún órgano porque apareció una ley nueva en la ley orgánica de ambiente, etcétera, ujú. sino por qué es que ustedes responden a momentos, a que se les ocurrió una idea y que de pronto lo hagamos? El último invento que hicieron, vea, Claudio, eso ha paralizado este país de una forma descomunal, que es el reglamento de fraccionamiento urbano. Dice el Código Municipal que el único autorizado por ley para dar visados a los planos son los municipios. Y dice más, es gratuito, no tiene un costo. En Ujú. el año 20, ya venía manejando el 2019, el INBU se inventa bajo un reglamento que diciendo que en ausencia, y es la parte que yo quería aclarar, que en ausencia de planes reguladores, porque las municipalidades, entre comillas, son, disculpe la palabra, muy inútiles y no hacemos planes reguladores, entonces vamos a hacer un reglamento supletorio de fraccionamiento urbano. Entonces tráigame todos los planos de todo el país al Departamento de Urbanismo para yo visarlos y revisarlos que vayan de acuerdo a ese fraccionamiento. Sí, pero eso Porque atenta vamos a ver, contra la autonomía municipal. claro, primero va contra el código, porque dice el código que son visados son municipales y gratuitos. Aquí están, inicialmente, y tengo los datos, estaban cobrando casi 90.000 pesos por cada plano. Usted como un costarricense, Claudio, allá en Tiguazo, yo aquí en Sachivo, bueno, de cualquier costarricense de cualquier parte del país, ya no puede ir a la municipalidad y tiene que ir al departamento de urbanismo, y después de que Fedoma le pegó el grito al cielo a ellos, por obra y gracia del Espíritu Santo, bajaron de 90.000 a 45.000 colones. Y yo tengo los datos, o sea, eso no lo estoy inventando. O sea, nosotros usamos este tema desde 2019, que no se me olvida, el señor alcalde, que era parte de la Federación de Poás en aquel tiempo, José Joaquín Brenes, alertó del tema y se llevó a la gente eh, del INBO y otros más, y ya después llegó don Tomás Martínez, y bajaron el monto a 45.000 colones, lo cual no debería ser, no debería existir. Y si usted le pregunta al INBO, ¿para qué son los 40.000 colones? Tenemos la respuesta. Dijo que era para hacer visitas de campo, a ver los planos, a ver la condición del terreno, y cuando se le pidió por la municipalidad de Zarcero que si le podía entregar las bitácoras de salida de los vehículos, el chofer, o sea, cuál fue el funcionario asignado, dicen que no fueron porque estaban en media pandemia. O sea, los visados se dan desde un departamento. ¿Cómo usted desde un departamento va a pensar dar un visado en los Chiles, Ah, en Corredores, en Punta Arenas, en Sachí, en cualquier parte del país? Eso es impensable, no hay manera. Los únicos que conocen sus ¿Y qué se territorios son supone? estos. Vamos a ver, porque muchos que nos están oyendo no saben qué es el visado. ¿Qué se supone que es ese visado que hace el INBU? Cuando usted tiene una finca o una propiedad, perdón la pregunta, Claudio, usted tiene dos hijas, ¿verdad? Sí. Creo. Ajá. Digamos, usted tiene una propiedad de, no sé, 5.000 metros cuadrados, Ujú. en un distrito, digamos aquí en Sachí, en la parte alta, San Pedro y Las Trojas. Entonces, ese plano de 5.000 metros cuadrados, que es tu propiedad, te dice, bueno, la verdad que yo esto lo voy a repartir entre los tres. Me dejo yo con mi señora una parte y le doy las otras dos partes a mis hijas. Ahora, eso tiene que ir a San José, al Limbo, donde no es sobre vía principal, sino sobre una servidumbre. Ellos le llaman ahora diferente, le llaman acceso restringido especial, algo así. Y entonces, porque ellos sí saben cómo planificar el desarrollo de esa comunidad, tenés que llevar allá y te van a decir primero que no sirve, que no le puedes dar menos de 5.000 metros porque es zona agropecuaria. Entonces, al Ujú. ser zona agropecuaria, ya usted le restringió la posibilidad de poder darle un lote a su hija para que pueda hacer su futuro. Y Ujú. segundo, tenés que ir allá a pagar 49.000 colones para decir, mire, sí, nosotros somos muy inteligentes para decirle que ustedes pueden segregar o no pueden segregar, brincándose la autonomía municipal. ¿A cuenta de que hacen esto, Claudio? A cuenta de que no hay planes reguladores y a cuenta de que ellos sacaron un reglamento en el año 2020 diciendo que es que el país debe ser planificado. Y vea algo muy importante, Claudio. La Sala Constitucional, no en un voto, sino en muchos votos, ha dicho que los planes reguladores o planes de ordenamiento territorial es una ley de facto, por decirlo de alguna manera, que no está escrita en ley, pero que se da por hecho porque es obligación de los gobiernos locales hacer los planes reguladores.
Entonces empezamos a ver un sentimiento de regulación, y le puedo poner, no este ejemplo, le puedo poner mucho más ejemplos donde ha empezado a limitar. Y además parten de un supuesto muy peligroso con ese tipo de cosas. Ellos quieren evitar el crecimiento lineal, lo cual es cierto, urbanísticamente lo lógico es tratar de evitar crecimientos lineales. ¿Por qué? Porque los crecimientos cuadrantados, o como le llaman los expertos, los crecimientos dameros, como un juego de damas, de eso eh, De ajedrez. ajá, eh, ya, y que lo lógico es que todos los cantones tengan bien perfectamente los cuadrantes y los cuadros de su cada comunidad por un tema de servicio y todo lo demás. Pero Ujú. ¿cómo vos vas a cuadrantar camino a Sirri de Naranjo? ¿Cómo usted va a cuadrantar camino a Dota? Sí. ¿Cómo usted va a cuadrantar la parte alta de Miramar? Y le puedo dar ejemplos de ejemplos, porque todo el país, Costa Rica tiene una bendición, Costa Rica tiene, usted cambia de un cantón a otro en características de todo tipo, ¿verdad? Geográfico. Eso le decía yo al presidente del colegio de ingenieros topógrafos, que los planes reguladores son muy, muy, muy particulares en cada zona. Y cada Claro, vez, y oyéndote, Luis Antonio, lo que se me viene a la mente es que si existiera ese plan nacional regulador, ese plan tendría que ser muy genérico, tendría que tener claro, líneas muy generales en donde se venga a establecer cuáles son algunos principios en los cuales podrían concordar todas las provincias, todos los municipios en beneficio del ordenamiento nacional, pero no podría esa ley limitar de acuerdo a las diferencias geológicas de actividades comerciales, industriales, esa independencia municipal que vos estás haciendo referencia para definir también los intereses de cada comunidad que son diferentes entre una comunidad y otra, inclusive. Hay cantones tan grandes, hablemos de Talamanca, hablemos de Sarapiquí, San hablemos Carlos. de San Carlos, que a lo interno también tienen enormes diferencias que las tienen que contemplar quienes dirigen desde el municipio. Claro, y entonces, como para terminar esa parte del concepto, para explicar a los que nos ven y nos escuchan por sus plataformas, Claudio, cuando uno empieza a ver este tema y verlo como exdiputado, como exalcalde, ya he pasado por varias zonas, e intentarlo no una, muchas veces, vea Claudio, yo a usted le puedo entregar un documento donde se le puede dar ejemplos concretos que se han entregado, propuestas de planes reguladores, como se llama la ley, al Departamento del INBO, Desarrollo, Planificación Urbana, y se devuelve por cosas que usted se pone a pensar, Padre Celestial. O sea, ¿y esto por qué se mete en cosas que no tienen que ver cuando su tema es política nacional? O sea, yo sí comparto ese tema. El INBO debería planificar, como usted lo planteó, dentro de eso que la ley le faculta y le establece como obligación que no lo han cumplido, se llama falta al deber, es tener una planificación nacional, como usted lo plantea, con políticas nacionales, marcos generales, donde nosotros como municipios debamos respetar, pero además queramos respetar las demás normas, porque pongamos un ejemplo muy puntual. Las zonas de protección, las áreas de conservación, pues las tenemos muy caras. Las veredas de los ríos, hay una protección que se tiene que dar de acuerdo a la ley este, establecida forestal, las zonas de protección como el Claro. Juan Castro Blanco, el Volcán Poás. O sea, tenemos diferentes figuras que hemos sido muy exitosos. Eso no se puede tocar, eso tiene que más bien conservarse y protegerse, inclusive incrementarse. Entonces, vuelvo a repetir, fueron en el año 70, 80, todavía era normal trabajar en estas cosas, pero se fueron inventando a lo interno normas para justificarse la existencia. Y además otras leyes que fueron haciendo poniendo requisitos de gente desde un escritorio, como es el caso de Setena, con todo el respeto, con los índices de fragilidad ambiental, que yo creo que todavía al día de hoy mucha gente ni sabe cómo interpretar y hacer esos índices. Entonces, no era ya el plan, eran los índices de fragilidad ambiental, ya era la matriz ideológicas, ya era o sea, y normas y normas y normas, y cada día el municipio diciéndole, hágame, tráigame y yo reviso. Y se lo devuelvo con 10, 20, 30, 40 observaciones, inclusive observaciones muchas veces que hasta han sido de texto, de cómo redactar y cosas así. Y después, una cosa que yo estoy totalmente en contra, ya pues no, yo INBO voy a cobrar, si ustedes me lo permiten, yo les colaboro y me dan una plata, un recurso, 10, 15, 20 millones, pero no les garantizo que salga. Para mí eso, con todo el respeto, no debe ser. O sea, ese es ese centralismo, yo diría dantesco, o sea, grosero, y que no nos va a permitir aprobar planes reguladores. Por eso cuando usted me pregunta a mí, Luis, ¿cuántos planes reguladores existen? Efectivamente, funcionando muy pocos.
¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de las municipalidades o por culpa del modelo y la estructura centralista que tenemos que hasta llegar al punto que un departamento tenga que aprobar todos los planes reguladores? A mí me llevó la gente de Procome para que les ayudara con el tema de la ventanilla única de inversiones en el tema de los planes reguladores, para ver cómo hacíamos un procedimiento, digamos, lógico y sensato. O sea, como decía el Ujú. otro día don Marcos, uno podría pensar que, oye, que duremos 2 años en un plan regulador o 3 años elaborándolo, pero 20, 15, 12. O Y él sea, mismo lo decía en el programa. Normalmente un plan regulador, después de que se establece a los 5 años, hay que revisarlo y si duras 15 años o 20 años gestándolo, cuando ya lo terminas aprobando para aplicarlo, ya está desactualizado. claro, fíjate que en el caso de mi cantón, de Sachí, desde el año 2004, creo que es el plan de ordenamiento territorial o plan regulador, y el Pero te día, pregunto en eso, entonces, Luis Antonio. Entonces, las municipalidades han estado haciendo planes reguladores y cuando llegan al limbo, donde se pegan, donde se los rebotan, o hay algunas que ni siquiera han hecho el arranque para hacer un plan regulador. algunas, con toda honestidad, evaden el problema. Ujú. ¿Por qué? Porque lleva otra característica, que ahora se está haciendo más fuerte, que ahora la gente está mucho más quisquillosa y yo diría que pues se informa un poco más, por lo menos, no sé si bien o mal, pero se informan mucho más en el sentido de la palabra. Eh, muchos cantones evaden porque si usted empieza a montar un plan regulador con toda la normativa que se establece, se convirtió en regular, regular, regular. La Y camisa de entonces, fuerza. claro, entonces los consejos municipales, las alcaldías, algunas, no todas, sienten que tienen una presión social encima y que mejor que caiga la norma supletoria, que la norma supletoria es peor que el no contar con un plan de ordenamiento territorial, porque al final vienen siendo las normas que tiene el INVO, que tiene el otro y tiene el otro. Una gran mayoría, Claudio, sí lo han intentado muchas veces, pero muchas veces. De hecho, cuando yo le llevé la propuesta de ley, para ser exacto, creo que fue después del 25 de julio, eh, a Horacio Alvarado, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, y Horacio me decía, Luis, esto es, porque yo no lo he visto antes, Horacio, hace un año está presentado aquí con 20 firmas, sin embargo, usted como presidente y exalcalde, me dice, Luis, totalmente de acuerdo, yo en Belén lo sufrí no una, muchísimas veces, que por más plata que tuviera Belén, y siendo un cantón bastante pequeño, creo que son como, no son 12 kilómetros cuadrados, una cosa así, no lo pudo reformar. ¿Por qué? Porque simplemente alguien en el limbo, en un departamento que ni siquiera ha hecho el plan nacional de planificación urbana, se le ocurre que me traiga esto, me quite lo otro. Pero, Y pero, es una cuestión que nunca termina, ¿verdad? pero qué Y lo más interesante. grave, Ajá, para dale. terminar, Claudio, lo más grave, una vez que usted llevó ese documento con algo que pidió Setena, si el INVO no está de acuerdo, podría generar que lo que ya dijo Setena cambió. Entonces vamos otra vez de nuevo. Y se han hecho intentos, ahorita se están haciendo intentos por el gobierno de la República. Yo he visto por ahí tratar de poner tiempos al INVO y todo lo demás. Pero mi tesis, si no se cambia la ley, Claudio, que es lo que quiero hablar de fondo ahora, si no se hace una propuesta donde sea congruente con todas estas cosas, seguiremos llevando al país a que los alcaldes, a las municipalidades no puedan contar con planes reguladores y entonces el daño seguirá creciendo cada vez más, perdón, y con algo más grave. Hoy, usted lo sabe, la población son 5 millones de habitantes y va creciendo de pronto y las necesidades y el mundo que vivimos son muy diferentes. Luis, me llama la atención algo. Eh, este servidor ha sido muy crítico de las últimas décadas de nuestra Asamblea Legislativa en el sentido de que la Asamblea Legislativa se ha municipalizado, por decir algo, o alcalderizado. O sea, son Ujú, muchos alcaldes los que han tomado como trampolín para llegar a ser diputado sus alcaldías. Eso ha sido muy normal. ujú, Inclusive en las últimas 3 o 4 asambleas legislativas han habido muchos exalcaldes en la Asamblea Legislativa como diputados. Vos nos estás contando que la organización que dirigís, Fedoma, presentó hace 2 años un proyecto de ley y nos estás contando que el actual diputado, o alcalde de, de la unidad en Belén, encontró muy atractivo el proyecto que ustedes presentaron y que lo presentaron hace 2 años y él hasta recientemente, hace un poco tiempo, lo vio. ujú. Entonces, aquí viene la crítica. Si conocen también los que han llegado a ser diputados como exalcaldes, lo que pasa en sus municipios, y ustedes presentan un proyecto,
como este, yo lo que siento es que hay un total desinterés, no solamente de autoridades del Poder Ejecutivo, sino de exalcaldes que han llegado a la Asamblea Legislativa y lo que menos se preocupan es por corregir este tema de los planes reguladores en cada uno de los municipios. O sea, aquí hay un problema mayor, porque si hay una comisión de asuntos municipales en la Asamblea Legislativa, yo me imagino que seguramente los más interesados cuando sale la conformación de esa municipal, de esa comisión, en participar en ella, y seguramente también así lo ve el presidente de la Asamblea Legislativa cuando los escoge. Buscas gente que haya estado como alcalde y que conozca los asuntos municipales. Entonces, vamos a ver, aquí hay una desidia total de quienes han sido alcaldes y luego llegan a ser diputados, que no es el caso tuyo, porque vos fuiste al revés, fuiste diputado, después pasaste a ser alcalde, pero aquellos que tomaron el camino a la inversa, alcaldes y luego diputados, tienen una altísima responsabilidad de que esta ley para planificar todo el asunto urbano en los municipios no sea discutida en estos momentos en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, eso es todo un análisis bastante profundo. O sea, es como para un programa entero, Claudio, y ni siquiera conmigo, sino con gente experta en materia legislativo. Ujú. Yo sí le puedo decir con la experiencia de la Asamblea Legislativa, cuando uno llega ahí, eso es como cuando usted se monta en una bicicleta en bajada, así lo puedo comparar, y usted va dándole ahí manila. O sea, y cállase, o sea, cada vez se mete más. Está con asuntos internacionales. Ya tenemos que a mí me tocó una experiencia, como ejemplo, estuve en la Comisión de Asuntos Internacionales porque había que estar metido, y como era una fracción pequeñita, pues en las comisiones como podemos repartirnos, ¿verdad? Ujú. Y ahí me tocó estar en ese, me recuerdo que llegó don Franklin Chan Díaz a explicarnos un proyecto de lo que llamaba la basura en el espacio. Y yo no conocía que era eso, que hay un montón de satélites que están ahí, que esos quedan ya sueltos y que eso es problemático para toda la tecnología de aquellos años, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿y qué hace aquí un economista agrícola viendo ¿Qué hago yo satélites? aquí, de Dios vos? Entonces, esto para darle un ejemplo, o sea, son 50 diputados. Don Francisco Antonio Pacheco tenía una tesis en eso, que debería revisarse si son los que se requieren o no, porque se empiezan a generar comisiones de comisiones de comisiones. Yo no sé cuánto habrán en este momento en la Asamblea Un Legislativa. montón. Entonces, ¿qué hace un diputado con un tiempo limitado cuando es de lunes a jueves, que trabaja efectivamente, porque los viernes están fuera del plenario? Y lo Y peor es que la gente piensa que son vagabundos y que no hacen su trabajo y no ah, saben la recarga que tienen. ahí se trabaja muchísimo. Entonces, para usted hacer un trabajo responsable, de leer los expedientes de ley, poder tener los criterios de lo que dice la gente, más otro montón de cosas que tiene que ver usted en lunes, martes y jueves, porque los miércoles son reformas constitucionales, es complicado, Claudio. Entonces, Sí. digamos que Pero vamos a ver, pero sí hay una alta responsabilidad a de eso que voy. esto no Entonces, una avance, razón, porque hay gente que ha sufrido y ha parido, como se dice popularmente, en sus municipios para poder desarrollar una regulación urbana. Y cuando bueno, tienen la posibilidad, con una ley que me gustaría que nos le explicaras, que es lo que ustedes proponen, y pareciera que se desentendieron de ese conocimiento de los municipios que tuvieron en algún momento. sí, nada más para terminar ya, ahí lo que a otros les da son déjà vu, se lo olvidan de estuvieron y también Ah, ok. entonces, que es otro tema de carácter profundo, porque vamos a ver, Claudio, si ya estamos a un año y resto que los actuales diputados se vayan. Ujú, Entonces, los tiempos son muy cortos. Otra cosa que el presidente de la República, por constitución, presenta proyectos en la época ordinaria que llaman extraordinarios. Entonces, todo esto hay que medirlo con lupa. Si no se mide, se te va a los 4 años y no funciona. Pero bueno, tema aparte. Hace como un año, tal vez año y medio, 2 años, no me recuerdo exactamente la fecha, yo conocía el tema y digo, no, yo quiero ser aquí disruptivo, que hacer algo diferente porque si no, esto no va a cambiar. Entonces busqué a algunos asesores externos de la federación que conocen muy bien el tema y le expliqué mi posición. Yo le dije, mire, y le expliqué a los jefes en ese momento que urgía hacer una reforma donde nos dieran esa potestad real, legal, donde tengamos la posibilidad de generar ese plan de ordenamiento territorial desde las municipalidades. ujú, Pero más allá, desde las comunidades, que es los que saben y tienen el zapato apretadito en cada distrito, en cada comunidad. Entonces se hizo un proyecto de ley, duramos como, no sé, unos 3 meses elaborándolo, porque sí hay que sacar su ratito, y ver y ajustarlo a la realidad actual. En ese momento se le llevó al Consejo Directivo, que es el máximo órgano mío, de mis jefes, y lo aprobó y se mandó a la Asamblea Legislativa, creo que se le mandó a los diputados de la provincia de La Juela y una comisión, y se les mandó a la Comisión de Asuntos Municipales, y al final, el diputado de Palmares, Luis Diego Vargas, lo firmó con 20 diputados más, creo, 20, 21, y se presentó y quemó etapas legislativas ahí, pues que se publican en la Gaceta y toda esta cosa. Entró con el número de expediente, para ser exacto, Claudio, para que no se me quede en el aire, 23,000, ya le digo, 23,000
829. El proyecto de ley, conociendo un poco la técnica legislativa, no quisimos ser como que nos dieran chance de movimiento en camino, porque uno sabe que uno presenta algo y de pronto se puede pues, cambiar con algunas cosas que los diputados consideren. Entonces se puso reforma y adición de varios artículos de la Ley de Planificación Urbana, ley número 4240 del 15 de noviembre de 1968 y reformas. Ujú. En 1968 se genera la ley 4240, que es la ley de planificación urbana, que es la que establece este tema del INBU, que ellos son los autorizados por ley en aprobar los planes reguladores de cada cantón y establece esa obligación de establecer un plan nacional de desarrollo urbanístico del país. Ujú. ¿Por qué lo hicimos con varias reformas, artículos y adición? Para que nos diera chance y no se perdiera lo que se llama la conexidad del documento en el camino, ¿verdad? O sea, que nos permite cambiar varias cosas dentro del documento y rescatando, y aquí sí quiero dejarlo claro, los asesores nos dijeron, Luis, hay cosas buenas de la ley original, fue una ley que tuvo cosas buenas que siguen siendo tan válidas, pero es cuestión de ajustar. Entonces, aquí el tema de fondo es, se presenta, se dio y se quedó ahí, digamos que durmiendo el sueño de los justos en su comisión. Entonces, ahora en julio yo pues retomo el tema con las nuevas alcaldías, que es otro tema que también lo conversamos en su momento, Claudio. Esta elección constante de presidencia y diputados y a los 2 años alcaldías no permite la planificación, se rompe Sí, ese claro. esquema, que es un tema que ojalá que se pueda modificar en este país y aprovecho cada vez que tengo un micrófono para decirlo. Cuando yo fui alcalde, yo quedé electo en diciembre del 2010 y doña Laura Chinchilla quedó presidenta en febrero. Se hizo en momentos diferentes, pero en un mismo año. Si eso se lograra en este país, tendríamos lo que andamos buscando, que cada pueblo escoja a sus gobernantes locales y en otro momento el presidente y los diputados, y que deje 4 años de planificar, porque ahora, Claudio, se lo digo por experiencia, cuesta mucho planificar. Los que estuvieron ya se fueron, el año pasado estábamos en campaña política, este año las elecciones, ya se están acomodando los nuevos jefes y ya estamos, y jefas, y ya estamos en campaña política para la presidencia del 2026, que es una realidad. Y todo eso lleva, por supuesto, a nivel local, pues, algún, O sea, algún movimiento. ¿a vos te gusta más la idea de que los dos procesos sean conjuntos? Conjuntos del mismo año y no el mismo día, para que Ah, sí se ok. respete ese sentimiento. No, y para que la coordinación sea con el mismo gobernante. Claro, claro. Ahora que lo estás planteando, vos sabes que nunca había pensado en eso y tenés toda la razón. Es que por ahí yo vine Los de periodos de forma. los alcaldes son de 4 años y los de la presidencia también. A todos los alcaldes les toca coincidir para la ejecución de sus proyectos con dos presidentes y con dos ministros en cada ministerio. Y Claro. entonces, en muchas ocasiones, al cambiar la persona, cambian los gustos de proyectos que pueden de repente ir caminando bien en un gobierno y ser boicoteados en otro. Y Claro, claro. No, no, y llegan personas nunca lo con había pensado, me totalmente. parece muy interesante ese Es muy argumento. profundo, yo le he insistido mucho. Hay una Ujú. reforma que a mí no me gusta, que es que se haga el mismo día. Y eso sería desvirtuar esa descentralización, porque usted se Eh, imagina que se elige el mismo día el alcalde que el presidente y los diputados. ¿A qué le va a dar más importancia a la gente? ¿Cómo lo va a entender? O a los regidores. sí, pero Yo sé que, como hay 6 meses, perfectamente se podría hacer en febrero la nacional y por ahí de agosto, octubre la municipal. bueno, cuando yo fui alcalde, perdón, lo hicieron en diciembre, que fue ¿se acuerda que fue el cambio, Sí, aquel cierto, periodo largo? cierto. Ya la experiencia está y estuvo, y a mí, con todo respeto, no me digan que es para ahorrar plata. Creo que lo que quieren es otros intereses, pues ni las elecciones, ¿verdad? O sea, la democracia es cara y se debe respetar y mantener. Yo creo que ya, Totalmente de acuerdo. o sea, o sea, yo sí creo esa figura, pero es un tema que después lo vamos a ver. Lo cierto Sí. el caso es que este proyecto de ley sí afectó eso, porque vamos a ver, Claudio, hace que entraron mis jefes nuevos, hace como, no sé, 3 meses, 4 meses, Ujú. de mayo para acá. Y entonces arrancar de nuevo, explicarles, y no solo eso, que tiene un montón de comisiones y cosas. ¿Y Hasta ahí estamos. qué plantean ustedes en el proyecto? Entonces vamos a ver, ahora lo llevamos donde don Horacio, después del 25, que él me dijo, Luis Antonio, tráigalo, me sentó con la asesora muy abierto, don Horacio Alvarado, muy abierto, don Luis Diego ahora que lo firmó, con la Ujú, ventaja que don Luis Diego está en la subcomisión que está viendo el proyecto en asuntos municipales. ujú. La semana, precisamente, lunes de la semana pasada, se lo pasamos ya el texto nuevo, sustitutivo, con todos los ajustes requeridos, que me los pidió don Horacio y don Luis Diego, y ahí nos dimos cuenta que con el programa tuyo, con don Marco, que era importante tal vez aprovecharlo. ¿Qué es lo que busca el proyecto? Dar un cambio y un giro donde realmente las municipalidades sean los que puedan aprobar los planes reguladores. Con eso sí, con unas condiciones de política nacionales que nos genere el INBU y nos genere el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Y concuerdo con usted, que sean políticas nacionales, generales, de marco, de referencia, y que los municipios los obliguemos que se haga, y a mí eso me parece muy excelente, que vaya a las comunidades a consultar.
Ahí sí, no solo ir a la asociación de desarrollo, porque muchas veces las asociaciones de desarrollo son las mismas personas que están ahí, sino que sea un poco más amplio, que consultemos al señor que le duele en la finca, a parte alta de Sarchí, en la parte alta de Naranjo, Grecia, etcétera, y que ellos hagan las observaciones y que las municipalidades puedan incorporar esos cambios y que se lleve al INBU una vez que esté la propuesta con sus políticas generales para que en un periodo, que es lo más importante de esto, de 2 meses calendario, una vez que se le entrega el documento, lo revise por una única vez y le haga las observaciones que recomiendan incorporar el documento. Entonces, si yo INBU considero que está faltándole el tema, no sé, mínimo metros cuadrados de segregación, que estamos poniendo 200 metros, ellos recomiendan 300 metros, por la que la política nacional es tal cosa, mire, le recomiendo que ustedes en su cantón segreguen. Y ahí usted va a cerrar el ciclo de esa ida y vuelta interminable, porque por más plan regulador que le presentemos al INBU, los gobiernos locales, por más plata que tengan los que tienen plata, la abuela, Belén y el otro, va a sufrir el mismo fenómeno. Va y lo devuelven, y el alcalde, entre sus mil cosas, y se lo devolvieron, siguen con el otro tema, que los puentes, que los caminos, que etcétera, etcétera. Esto le pone un finito a la propuesta de hoy, de la ley, de que es el INBU el que los aprueba. No, le devolvemos la autonomía municipal a cada pueblo, y ahí sí, llamó la atención, cada pueblo debe ponerse muy vivo los gobernantes que va a elegir y cuáles son sus propuestas en Por esta supuesto. materia, ¿verdad? Y la respuesta. ¿Y cómo dejan el papel del INBU? ¿En qué papel queda el INBU? Un ente asesor que no va a cobrar, que le quitamos la facultad de cobrar por un servicio que por ley tiene que dar. Claro, Y que a mí me sorprendió mucho en la conversación que tuve con Marco de que cobraban por hacer los planes reguladores, inclusive, ¿verdad? es que, Como que fuera un ente externo. y pero muy peligroso, o sea, es un estado en todo. Recuerden que Costa Rica, por constitución, somos un estado en todo. De hecho, si usted revisa, eso es interesante, eso lo aprendí diciendo el alcalde, si usted revisa los votos de la sala cuarta en materia constitucional, dice que nosotros tenemos muchos principios constitucionales, la autonomía municipal, el libre tránsito, el libre mercado, etcétera, etcétera. Pero lo ha dicho reiteradamente, los dos principios constitucionales que salvaguardamos por encima de todos en la vida humana y la coordinación interinstitucional. De hecho, hay una resolución muy famosa de la Comisión de Emergencias que se basa en esto, creo que es la 433 del año 2011-12, que dice así, Claudio, que bajo esa coordinación interinstitucional es obligación de las alcaldías como presidencia del Comité Municipal de Emergencias que ante un caso de emergencia con informes vinculantes debe salvaguardar la vida humana y coordinar interinstitucionalmente. Entonces, el INBU es uno más. ¿Cómo va a cobrar, con todo el respeto que yo les puedo tener a ellos, recursos a las municipalidades? Porque al final somos un estado en todo y es todo el mismo país. Pero no solo eso, por el otro lado se inventan documentos, con todo el respeto, como el reglamento de ofrecimiento urbano, planificando desde la oficina de San José, y yo pago requisitos, yo hago estudios y les cobro, y yo apruebo, y se los devuelvo. Y no estoy inventando, yo puedo dar datos concretos de lo que ha pasado una y muchas veces en municipalidades que se devuelve el documento y llegan otros alcaldes, y llega el otro alcalde, y se va el que vino, está aprendiendo. Entonces, ¿quién es el que falla? El país. Nunca vamos a tener planes reguladores en los 84. Pero vamos a ver, pero en el personal del INBU no cambian las personas, siempre son los mismos. Vieras que, Claudio, hasta eso, nosotros nos hemos dado la tarea de investigar y vieras que rota mucho el personal y trae muchachos nuevos, que eso está muy bien, pero que vienen con un proceso de aprendizaje, de conocimiento, y entonces, vieras que sí se da mucho el tratamiento, el tratamiento de personal, pero algo más grave, Claudio, es que usted se imagina lo que es planificar desde un departamento todo el país. O sea, yo no me puedo imaginar que yo pueda pensar cómo está La Manca, no lo conozco. No. ¿Cómo es los Chiles, Guatuso, Pala, La Cruz? O sea, es que es hasta risorio pensar, para no llamarlo diferente, que alguien desde un departamento pueda tener política. Desde una silla pueda definir eso. Pero algo más grave, Claudio, pensando que Costa Rica sigue siendo el área metropolitana. Una cosa es Ibasto, Cantón, que el otro día yo lo escuché a usted muy bien decir, y yo decía, ¿ves? Está el mejor ejemplo. Claudio conoce cuál es la línea de bus que alguien se inventó por ahí, de que esa línea no va por ahí, no era eso. ¿Quiénes son los que saben? Usted como habitante del cantón, Claro. se preocupa. En Tibás hicieron esa calle solo para buses, arruinaron el comercio central del cantón, saturaron la calle que comunica a Tibás con Santo Domingo, y la calle por donde pasan los buses nunca pasa nadie, pasa un bus cada 20 minutos o cada 30 minutos, mientras los demás sufrimos en unas presas enormes. Claudio, ¿y usted? Y lo definió el MOP. Claro, y usted como sachiseño va a saber eso.
No. O qué va a hacer usted de las Rojas de Sarchí o los Bajos del Toro Amarillo. Pues sí, ha pasado por ahí, yo también he pasado por Tibás. El que sabe eso, y es lo que busca este proyecto de ley en espíritu, es que las comunidades, al Empoderar al ser ciudadano. el ciudadano, y ahí sí, comparto con todos los que dicen que hay que tomar en cuenta las bases. ¿Por qué? Porque es una obligación mía como habitante del cantón y yo pues estoy deseoso que el plan Sí. regulador de Sarchí cambie. Nos quedan 3 minutos de programa. Eh, con este proyecto de ley, ¿en cuánto tiempo podría estar un plan regulador en un municipio? Si lo establecen ustedes ahí. Y también, eh, ¿a cuánto aspirarían de que no solo un 25% de los cantones tengan plan regulador y que no se vuelva el plan regulador una camisa de fuerza, sino una necesidad para el desarrollo de cada municipio? Vamos a ver, los planes nuestros son 2 años. O sea, ¿por qué? Porque ponen fechas finitas. O sea, cuando usted le dice al limbo, tenés 2 meses, yo siento que 2 años, 2 años y medio exageradamente, lo hablamos con los técnicos que nos asesoraron, es un tiempo prudencial. Dos, la idea es que todos los cantones lo tengan, que no lo vean con temor, que lo vean como un instrumento de apoyo para que la ciudadanía no se le vuelque, todo lo contrario, que sea parte del proceso. Tres, ordenar que las instituciones del Estado den los instrumentos que le corresponden. Una cosa que se me olvidó decir, te lo voy a pasar el texto, Claudio, para que lo puedas leer con tiempo. El documento lo que dice básicamente es, el mismo INBU le tiene que pedir, bajo la coordinación interinstitucional, a los demás entes del Estado, qué es lo que tiene que aportar a la municipalidad para que lo incluya. Correcto. Lo más sensato, lo más lógico. No que cada ente pida como un gueto cosas separadas y cada uno una y otra cosa. No, no, no. Entonces, Y los municipios deberían tener claro qué es lo que exige el INBU cuando el INBU revise, ya los municipios están advertidos de antemano de cuáles son los requisitos que tienen que llevar ese proyecto. es correcto. Ahí dentro del articulado diferente que ponemos, nosotros establecemos esos parámetros y hay un tema que está dando vuelta que tenemos que aterrizar, lo que usted acaba de decir, es que el INBU define un procedimiento único, pero como procedimiento. O sea, no un tema que yo quiera imponer en cada cantón, hágame esto, hágame lo otro. No, ese es el procedimiento mínimo que debe contener el documento y que las municipalidades puedan acoger eso, me parece bien. Y hay buen Bueno, ambiente de los diputados, porque entiendo que la fracción oficial no estaba muy convencida, o sea, la fracción chavista no está muy convencida del proyecto. sí, vamos a ver, el proyecto ya está en corriente legislativa, nosotros lo entregamos esta semana, lo que me dijo un asesor del plenario era como que sí, que pareciera como que, asumo que el gobierno de la República por ser pues parte del Ejecutivo no quiera soltar el tema del limbo, pero yo esperaría que sí entren en razón lo importante de este proyecto de ley y que yo sí le he visto un muy buen ambiente, a cada diputado que le hemos explicado, ahora viene en proceso, que yo le agradezco mucho a usted la oportunidad, Claudio, que nos dé la posibilidad de poder explicarlo y vendrá a ir al Colegio de Topógrafos, al CEFIA, vendrá a ir a todas las municipalidades. El próximo martes, Claudio, aprovecho la oportunidad en la federación aquí de FEDOMA en Occidente, en Grecia, e invité a todos los directores ejecutivos de las federaciones del país, a la directora ejecutiva del IFAN, a la directora ejecutiva del Instituto de la UNED, que tienen en materia municipal, invité a la directora ejecutiva de la UNGEL, de la ANAI, o sea, invité a todos y les he dicho, hagamos una propuesta conjunta, trabajemos de la mano, o sea, no hagamos cosas separadas y este proyecto de ley será uno de ellos. Bueno, excelente. Yo te dejo abierto la posibilidad de que sigamos hablando de este tema tan importante, porque desde los municipios es donde se empieza a conformar las particularidades que nos permiten aglutinarnos como nación. Entonces, quedo a las órdenes. Muchísimas gracias, Claudio, por dar la oportunidad y como le digo, es muy amplio. Un tema que se me olvidó decirle, la idea es que cada 5 años, que es lo que se requiere en planificación, se pueda actualizar de una forma expedita sin tener que arrancar con todo el proceso. Excelente. Muchas gracias a Luis Antonio Barrantes Castro por esta explicación que sin duda nos pone dentro de un marco correcto de la importancia que tienen los planes reguladores, que ojalá este proyecto también camine pronto para los beneficios de todos los ciudadanos costarricenses en la Asamblea Legislativa. Agradecerles a ustedes la sintonía y esperarlos en nuestra próxima edición aquí en Café y Palabras, porque la política sí importa. En un mundo donde hoy la conexión con la naturaleza es más importante que nunca, existe un lugar que le invita a desconectarse del ajetreo diario y a reconectarse con su interior. Sean bienvenidos a la Reserva Natural Montaña Sagrada, donde cada paso es un encuentro con la serenidad y la belleza natural del Parque Juan Castro Blanco. Acompáñenos y disfrute de una experiencia única, donde el senderismo se convierte en una aventura espiritual, respirando ese aire puro que revitaliza cuerpo y alma. Descubra los beneficios de pasar tiempo en la naturaleza, de respirar profundamente y sentir la energía renovadora que solo el bosque puede ofrecerle. Conéctese con la naturaleza y visite Montaña Sagrada. Les esperamos para explorar y disfrutar de este paraíso natural juntos.
Listo, doña Laura, ya renovamos tu plan postpago Ultra K2. Recordá que ya quedas participando y que tenés apps ilimitadas. ¿Algo más? Doña Laura, ¿por qué tiene esa luz en el rostro? ¿Y esa brisa del mar? ¿Por qué suena esa música? Que mamá fluya en modo crucero. Participa por uno de los 3 cruceros por Europa para 2 personas y por tarjetas de regalo de 200.000 colones al adquirir o renovar tu plan postpago Ultra K2 o superior con tu celular favorito. Ve reglamento en colby.cr. Disfruta de la aventura en familia con tu nuevo MG RX8, el SUV más grande para 7 pasajeros. En la ciudad, la playa o la montaña, Costa Rica es para disfrutarla con el más grande, con el MG RX8, con tracción 4x4, 6 modos para manejo, un gran espacio interior y la tecnología de vanguardia para disfrutar en familia del confort en cualquier terreno. Descubrí el nuevo MG RX8 desde $698 al mes en nuestras sucursales de La Uruca, Curridabat, Multiplaza Escazú o en www.mg.cr. Aplican restricciones. Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa, con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras.